Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Tengo esta oportunidad de enseñar hoy día la escuela dominical y vamos a continuar con la serie del libro de Lucas. Así que vamos ahí al libro de Lucas capítulo 4, versículos 1 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndolo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude en este estudio. Señor Padre, te doy gracias por este tiempo que me permites hablarle a tu pueblo, Señor, y ruego que me ayudes. Tú sabes, Señor, mis limitaciones y sabes que lo hago, Señor, siempre con gran temor, Dios. Ayúdame, pues, en esta mañana a poder compartir una enseñanza clara que venga realmente de ti y tú pongas las palabras necesarias para que la iglesia pueda entender. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Para comprender esta porción del Evangelio, y podemos ponerle el título de ¿por qué Jesús fue tentado? Pero necesitamos leer otras porciones de la palabra para poder llegar a una conclusión correcta. Vamos al libro de los Hebreos capítulo 4. Libro de los Hebreos capítulo 4. Disculpen, hermanos. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos también a Hebreos capítulo 2, más atrás. Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues hay varias ideas aquí, hermanos, que se complementan con lo que está enseñando el libro de Lucas acerca de la tentación de Jesús. Y esta pregunta, pues, ¿por qué tuvo que ser el tentado? La primera respuesta que tenemos que entender, hermanos, es de que él fue tentado por un propósito. Y el propósito era de que él demostrara que podía vencer la tentación y podía vencer el pecado. Entonces, de la misma manera como cuando se hace un puente, cuando nosotros construimos un puente, una vez terminada la obra, nosotros probamos el puente, pero no lo probamos para ver si se va a caer, sino lo probamos para demostrar que no se va a caer el puente. De la misma manera, cuando Jesús es tentado, es para demostrar que Él no iba a ceder a la tentación, para demostrar que Él es sin pecado, como dice el libro de los Hebreos, es sin pecado, Él no puede pecar. En la historia por lo menos han habido tres posiciones acerca de esto. Algunas han derivado en herejías, otras se están volviendo a enseñar como que si Jesús hubiera asumido toda la naturaleza pecaminosa en Él y eso lo volvió pecador, y eso es incorrecto. Han habido entonces tres posturas. La primera es que Cristo podía pecar. La segunda es que Cristo
no podía pecar. Pero hay una tercera que dice que él no podía pecar. ¿Sí? No podía pecar. ¿Y por qué Jesús no podía pecar? Porque la palabra está diciendo que él es sin pecado, que él no tiene pecado, él no puede pecar, él odia el pecado. El Señor odiaba la tentación que Satanás le planteaba. Él no puede pecar. En su naturaleza no cabe esa idea del pecado. Y aquí entramos a un tema complicado porque tiene que ver con su naturaleza divina. Y esto se conoce como una unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es que Jesús en la eternidad es Dios. La persona de Jesús, la tercera persona de la Trinidad o la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, Él tiene naturaleza divina y es persona divina. Cuando se encarna y se vuelve hombre, Él adquiere naturaleza humana y se comporta como un ser humano, pero es la misma persona, pero en la tierra incorpora la naturaleza humana. Es decir, que Él tiene las dos naturalezas. Es una sola persona y tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. La naturaleza divina le capacitaba para no pecar, porque Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Y la naturaleza humana le servía para poder ser sometido a tentaciones en su naturaleza humana. Pero eso no quiere decir que perdió su naturaleza divina. Es la misma persona teniendo ambas naturalezas. Entonces, al tener esa naturaleza divina no significa que esa naturaleza divina lo ayudó a vencer la tentación por ser Dios, no. Cuando Él es tentado en su naturaleza humana. Porque podríamos pensar que como tenía su naturaleza divina, entonces Él era un Superman que nada le va a afectar y por lo tanto Él pudo vencer el pecado desde su posición de Dios. Pero cuando Él es tentado en su naturaleza humana. Y es en la naturaleza humana que Él vence la tentación. Así que Él tiene esa naturaleza humana para poder demostrar que puede vencer la tentación, de que Él es capaz de vencer todo aquello que el hombre, frente a lo que el hombre está expuesto todo el tiempo. Por ejemplo, si nosotros somos tentados, prontamente podemos ceder. Pero Él, a pesar de que intensamente fue tentado en su naturaleza humana, aún así, Él no pecó. ¿No? La cita que acabamos de leer nos está diciendo en Hebreos 2, dice que Él sufre la tentación, sufrió la tentación, le dolió la tentación y por eso viene a ser semejantes a nosotros. O sea, Él experimentó el sufrimiento de la tentación, como somos tentados todos nosotros. La sufre. Él sufrió en la agonía humanamente, pero obedeció. Obedece al Padre en esa naturaleza humana, Él la obedece. Entonces, la desgracia humana es de que nosotros somos seres caídos, que nuestra naturaleza humana está caída. La naturaleza humana de Jesús no estaba caída, ¿sí? Sino que Él es Dios y Él es hombre. No es Dios hombre. Dios hombre como una sola cosa no existe. Él es Dios y Él es hombre. Él es una sola persona que tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana. Hubo un concilio en la antigüedad, que es el concilio de Calcedonia, donde esto se deja muy claro, y se los digo porque es parte de nuestra doctrina y es importante que lo sepamos bien. La naturaleza divina y humana no se intercambian. No es que Él en un momento intercambiaban ambas naturalezas para poder reaccionar frente a una circunstancia cuando estaba en el mundo. No son intercambiables ambas naturalezas, sino que la persona de Jesús
es una persona distinta en el sentido de que no es ni lo uno ni lo otro. Es decir, no es que sea Dios hombre, no, es Dios y hombre a la vez. Y eso es lo que en este concilio quedó totalmente definido. Él es Dios y es hombre. Una sola persona es Dios y es a la vez hombre. Su naturaleza divina no lo convirtió en un superhombre que venció el pecado, porque recuerden que no vence el pecado desde su naturaleza divina, sino desde su naturaleza humana. Pero además, la naturaleza humana no debilitó su naturaleza divina, ¿sí? No lo contaminó, no hizo algún efecto en su naturaleza divina. ¿Ya? Eso tiene que estar muy claro, hermano. Dice en Santiago 1.13, vamos a Santiago 1.13, busquemos ahí en Santiago 1.13 para complementar esta comprensión. Santiago 1.13 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿correcto? Porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado porque Dios es divino. Jesús en su naturaleza divina no puede ser tentado, pero sí podía ser tentado en su naturaleza humana. Dice, versículo 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la tentación se produce y tiene un efecto debido a la naturaleza humana caída en el hombre. ¿Sí? La tentación es para probar la naturaleza humana. Cuando Cristo está siendo tentado en su naturaleza humana, pero la naturaleza humana de Jesús no estaba caída. En cambio, la naturaleza humana del hombre sí es caída, pero Dios no podía ser tentado en su naturaleza divina, pero sí tuvo que ser tentado en su naturaleza humana. Pero siendo tentado en su naturaleza humana, que es perfecta, entonces Él no cede a la tentación, no puede pecar, no podía pecar. Por eso es que hay un primer Adán. El primer Adán es tentado en su naturaleza humana y fracasó. Deliberadamente pecó, porque la que fue engañada fue Eva y él consintió el pecado de Eva. En cambio, el segundo Adán, que es Cristo, es tentado, pero él vence la tentación, y de eso se trata, que él iba a ser capaz de vencer la tentación en la naturaleza humana. ¿Correcto? Entonces, no fue tentado como Dios, sino que fue tentado como hombre. ¿Qué más podemos decir, hermanos? No es lo mismo naturaleza que persona, eso tiene que quedar claro. No es lo mismo naturaleza que persona, ¿no? La persona divina del Hijo, que es Jesucristo, tiene tiene doble naturaleza, ¿ya? Pero es una sola persona. Además tenemos que entender, hermanos, que la tentación es real. La tentación es real. Dice ahí en Lucas que él tuvo hambre. Después de los 40 días él sintió hambre. En su naturaleza humana él sintió hambre. Cuando él estuvo en la agonía en Getsemaní, él sintió dolor y tristeza en su naturaleza humana. Pero como es perfecto, él venció en todos los casos. Pero dice que sintió hambre, experimentó el hambre, porque, como dice Hebreos, que ha tenido que ser semejante a nosotros en todo para poder salvarnos. O sea, él experimenta la tentación humana para poder comprendernos. Pero él no pecó. Él no puede pecar. El Padre
cuando Él está en la cruz, Él sigue siendo el Cordero de Dios. Él sigue siendo sin pecado, ¿no? Dios no, en la cruz Él sigue siendo pecado, sino que Dios lo trata como pecador porque Él asume el pecado de la humanidad, pero eso no lo contamina. Sigue sin pecado. Lo que quiere decir la palabra es que Él lo ve como pecador. Así como ahora nos trata como justos, en la cruz lo trató como pecador, pero el pecado no lo contaminó, sino que Dios lo ve como pecador porque Él asume en su vida el pecado de la humanidad, pero Él seguía sin pecado. No sé si me entienden, hermanos. Él asume, el Dios Padre lo ve como un pecador, lo ve como pecador, lo trata como pecador, pero Él no tenía pecado. Aún en la cruz, Él seguía teniendo su naturaleza humana perfecta y su naturaleza divina perfecta. Así que hay que tener mucho cuidado cuando decimos que Él se vuelve pecador. Él no se vuelve pecador, porque Él no podía pecar. No podía pecar. Entonces vamos a ver otra cita que nos ayude a entender esto, para que quede claro, hermanos. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21. Ahí está hablando Pablo del ministerio de la organización y dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 5, versos 20 y 21 para entender. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliar con Dios. Al que no conoció pecado, porque no puede pecar, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta palabrita, por nosotros lo hizo pecado, en realidad tenemos que comprenderla bien porque por esta frase algunos malinterpretan que Jesús se volvió pecador. ¿Ya? En la Septuaginta, que es la traducción del idioma griego, del idioma hebreo al griego, esa palabrita pecado, que es amartíe, se usa en ese contexto de ofrenda de pecado. O sea, la traducción correcta aquí, hermanos, es de que, en la segunda porción, es de que lo correcto que tenemos que tener es que por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Esa sería la traducción más correcta. En la interpretación de las escrituras, que se llama la ciencia de la hermenéutica, tenemos que tener en cuenta varios aspectos, por lo menos 4. El primer aspecto es el aspecto histórico, ¿sí? El segundo aspecto es el aspecto de la gramática, el aspecto del contexto y finalmente el contexto de la función de una palabra. Una palabra puede ser sustantivo, puede ser verbo, puede ser adverbio, puede ser adjetivo, depende en qué contexto de la expresión está siendo usado. En este contexto de esta cita, la segunda parte, la palabra pecado está siendo usada como un complemento, pero ahí la traducción correcta debe ser como ofrenda por el pecado, ¿sí? Debería decir entonces, la traducción correcta decía, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. ¿Qué más podemos decir de esa expresión? En Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista expresa lo siguiente. Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Aparece en griego, dice, Agnos tou theou, Cordero de Dios, que quita, la palabra en griego quita, está en griego como airo, que significa levantar.
En el Antiguo Testamento se usaba la palabra hebrea kafar, que significa cubrir. En los sacrificios expresados en Levítico, tanto para la fiesta de las primicias como la fiesta de la expiación, la sangre derramada en los cuernos del altar cubrían el pecado. En el Antiguo Testamento entonces siempre hay ese concepto de que la sangre del animal cubre el pecado, lo tapa el pecado. Pero Cristo no cubre el pecado, Cristo quita, levanta el pecado. Fíjense cómo el Señor evoluciona ese concepto. En la antigüedad la sangre solo cubría, pero no quitaba el pecado. En cambio con Cristo dice Juan el Bautista que Él lo quita, aéreo, lo levanta. Entonces Él no puede pecar, no tiene pecado. Y esa palabra martía que se usaba en el Antiguo Testamento para ese pecado, la traducción correcta de martía es ofrenda de pecado, que es lo que debió ir en esta porción del libro de Corintios. La expresión correcta debe decir: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. No es que Él se haya vuelto pecador, porque Él no puede pecar. Y si nosotros decimos que se hizo pecador, estamos diciendo que Cristo pecó y por lo tanto que el Padre pecó y ya nos hemos metido en un lío tremendo. O sea, la verdad central de las Escrituras es que Cristo no puede pecar, ni aún estando en la cruz se contaminó por el pecado de la humanidad, sino que Dios lo trató como pecador. Y todas las demás ideas acerca de que Él no pudo pecar tienen que entenderse en ese contexto. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, aparece como el Cordero inmolado, manchado de sangre, manchado solamente, pero no es que haya en su interior de ese Cordero haya pecado. No hay pecado en el Cordero de Dios, porque Él quita el pecado. ¿Cómo haber pecado en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Eso es lo que tenemos que entender, hermano. También podemos leer ahí, vamos a leer ahora Juan 8:46. Juan 8:46, Cristo les decía: a ver, ¿quién me redarguye de pecado? A ver, ¿quién puede decir que yo cometí un pecado? Nadie. Porque Él no podía pecar. Nadie podía redarguirlo de pecado, porque Él no puede pecar. ¿No? Él no puede pecar. Entonces, una pregunta que puede surgir es: si Cristo no puede pecar, entonces ¿cómo me entiende que yo soy pecador? ¿Cómo Dios me puede entender que yo soy pecador? Como dice Hebreos 4:15, ¿no? Si Él no puede pecar, ¿cómo me entiende a mí que yo soy pecador? Entonces, entendamos, hermanos, que Él es sometido a esa prueba del pecado, de esa tentación en el desierto, para demostrar que Él no podía pecar. Hay dos palabritas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento por lo menos hay dos palabras que se usan para explicar qué significa conocer. Vamos a decir qué palabritas estas son, ¿no? La primera palabra que vemos ahí que se usa en el Nuevo Testamento para conocer es la palabra ginosco, ¿no? De donde se deriva gnosis, que significa conocimiento, pero ginosco significa un conocimiento experimental, el conocimiento que viene de la propia experiencia, ¿no? Pero hay otra palabrita en griego que significa oida, que escribe oida y que significa, digamos, un conocimiento teórico, o literalmente yo sé algo porque lo he visto, pero no es que haya sido mi experiencia. El griego que está usando aquí en Corintios es ese oído, ¿no? Está usándose los dos verbos. Al que no conoció pecado, al que nunca conoció pecado por experiencia propia, ¿no? Él no conoce el pecado por experiencia propia, sino que conoce por oído, por
por teórico, porque fue tentado en su naturaleza humana y ahí sí lo conoce, pero él no cede, solo lo llega a conocer teóricamente. Pero como él no podía pecar, no experimentó, no cedió a la tentación. Entonces, siempre, hermanos, hay que tener en cuenta en la hermenéutica, en la comprensión de la Escritura, lo que realmente la palabra puede decir, porque si no, eso deriva en herejías y en tantas malas enseñanzas que nos hacen pensar que Jesús se volvió pecador por nosotros. Y hay mucha gente que lo dice, Jesús hizo pecador por mí, pero Jesús no puede pecar. Fue tratado como pecador y hay que entender bien esta porción, porque por esa porción de Corintios se sacan tantas malas interpretaciones. Finalmente, hermanos, la tentación fue real, fue muy real. Y pongámonos, por ejemplo, si ahora nosotros estuviéramos en ayuno y se te aparece el pan, obviamente tú vas a ensalivar y tener ganas de comer el pan y probablemente seas a la tentación. Humanamente es difícil ayunar 40 días, creo que nadie lo ha logrado. No podemos ayunar nosotros 40 días porque nuestra naturaleza humana va a pedir alimento. Jesús es probado 40 días justamente para demostrar que aún en su naturaleza humana él fue capaz de vencer el hambre. Aún en esa dimensión de la tentación, él pudo vencer el hambre. A pesar, imagínense, hermanos, 40 días, ningún ser humano podría tolerar semejante tentación. Pero Jesús es expuesto a las tentaciones más grandes, porque él pudo ceder a la tentación, porque como tenía, además de la naturaleza humana, tenía la naturaleza divina, él pudo solo pensar que las piedras se conviertan en pan y las piedras se hubieran convertido en pan. Porque por eso él hace la multiplicación de los panes luego, la multiplicación del pescado, la conversión del agua en vino por su poder como Dios. Si él solo hubiera pensado que las piedras se conviertan en pan, se convertían en pan. Pero no lo hizo. No usó su naturaleza divina para ceder al pecado de la tentación del hambre. Yo sé que es complicado entender, pero tenemos que entender que Él es probado hasta lo sumo para demostrarnos a nosotros, para conocernos a nosotros y para experimentar por nosotros lo terrible de la tentación y así comprendernos. Él me entiende y yo tengo que creer que Él me entiende mi experiencia frente a la tentación, porque Él experimentó teóricamente la tentación y no se dio. ¿Sí? Por eso Él me entiende cuando el ser humano es tentado. Y como dice Santiago, la reacción frente a la tentación nace de su propia naturaleza. Si tu naturaleza está caída, obviamente tu reacción frente a la tentación va a ser ceder. Jesús es tentado en su naturaleza humana, pero como su naturaleza humana es perfecta, Él no cedió. Y por eso dice, yo como experimenté, yo te puedo entender a ti en tu tentación. Pero ¿cuál es la enseñanza? De que a pesar de que somos tentados en nuestra naturaleza caída, nosotros también podemos decidir no ceder a la tentación. Por eso es que más adelante dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que no esté de acuerdo a nuestra condición de naturaleza humana. Dice, ese tipo de tentación no te va a sobrevenir. No te va a sobrevenir. Nosotros seríamos incapaces de volver las piedras en pan. Así yo esté en cuarto, quinto día de ayunos y me mate diciendo, piedra, conviértete en pan, piedra, conviértete en pan, yo no lo voy a poder hacer. O yo no voy a poder multiplicar los peces. No puedo. Por eso la tentación es en la medida de nuestra naturaleza humana caída. No nos sobrevendrá mayor tentación más allá de la que podamos soportar. Así que la tentación de Jesús, para responder y terminar, se da para demostrarnos que la tentación Jesús la pudo vencer para conocernos, para entendernos y para demostrar que Él no podía pecar.
Dios no puede pecar. No puede pecar. Dios no es tentado por nadie y Él no tienta a nadie. Las tentaciones están para que nosotros nos aferremos a la salvación de Cristo, a su perdón, a su misericordia. Y Él nos comprende maravillosamente, hermanos, cuando nosotros estamos sometidos a cualquier tipo de tentación y es capaz de librarnos. Amén, hermanos. Espero que haya servido este estudio para su edificación. Es un poco complicadito, pero vuélvalo a ver y siempre trate de entender, hermanos. Recuerde esto, Jesús nunca pecó, ni siquiera estando en la cruz. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este estudio. Bendice a mis hermanos y gracias porque nos enseñas que tú conoces, Señor, a qué somos sometidos todos los días, cualquier tipo de tentación, y que tú nunca nos tentarás más allá de lo que somos capaces de resistir. Ayúdanos, Señor Dios. Y si algún hermano está siendo tentado y ha caído, Señor, que entienda que tú lo comprendes y él puede arrepentirse. Gracias, Señor, por esta enseñanza y gracias por ese profundo amor, como decía Juan Calvino al momento de entender esta porción de tu palabra. Solamente nos queda arrodillarnos ante ti y admirar tu amor, tu poder, tu capacidad de perfección, tu santidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermano.